Comenzando con nuestro salmo para tener la asistencia divina, que podamos comprender el mensaje, porque la primera paracha que habla de sacrificios, realmente tiene uno que apartarse de lo literal para poderla comprender, porque resulta pesado leerla así en el sentido pecha. Entonces, empezamos por decir nuestro salmo, el versículo 110 del Salmo 119, el 18. Y entonces lo decimos así: Galenai behabita ni flaón mi torateja. Eterno, por favor, abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu Torá. Y en el Salmo 16:5, donde entregamos todo lo nuestro y lo dejamos en manos del Creador. Él es nuestro guía. En español dice: Adonai es mi porción asignada y mi copa, tú guías mi destino. Y en hebreo dice: Adonai menad helki bejosi, atato mi gorali. Y ya le damos inicio a la enseñanza contando con la ayuda del Eterno para poder comprender las maravillas de su Torá. Espero que hayan podido leer la Torá Emet y espero que tengan preguntas. Me gusta que haya preguntas porque nos ayuda a todos. Es algo que le ayuda, nos ayudamos a desarrollar cada uno su alma. Ahora, les dejé una gráfica, no sé si la habrán podido mirar. Ay. No sé si la habrán podido mirar, pero voy a darles una explicación. Voy a darles una explicación de la gráfica, muy importante, porque nos ayuda a acercarnos más a la interpretación que el Zohar nos quiere entregar en el día de hoy. Como ustedes ven en la gráfica, primero viene titulado un tipo de corbán, luego viene los animales o ingredientes utilizados para ese corbán. Corbán quiere decir sacrificio, ofrenda realmente. Es una ofrenda. Y además de eso nos indica la gráfica quién podía consumirlo y si era una ofrenda voluntaria o era obligatoria, y qué tipo de ofrenda, la calificación, si era la más santa de todas o si era menos santa. Y finalmente nos habla de cuáles cortocircuitos se estaba expiando con esa ofrenda. Entonces, conclusión del cuadro es que hay 5 tipos de ofrenda. Hay 5 tipos. La ofrenda olá, en el que los animales utilizados podían ser o un buey o un carnero o un macho cabrío, una paloma o una tórtola. Esa era la ofrenda olá. En eso consistía. Entonces, de acuerdo al nivel, el que podía ofrendar un buey, pues va a ser una ofrenda de un ser humano que tenía esa capacidad. Pero si hay gente que no tiene tanta capacidad, podría utilizar una paloma o una tórtola, que siempre son más económicos. Ahora, era una ofrenda que se quemaba en su totalidad y era de buena voluntad, o sea, era voluntaria completamente. Así como uno cuando se acerca a Hashem, voluntariamente damos 3 monedas todos los días porque estamos tratando de someter la bestia salvaje que tenemos adentro, que es indómita. Sí, someterla para reorientarla hacia Hashem, no para destruirla, sino para reeducarla. En esta parte de la Sedaká le ayuda a uno bastante a manejar ese aspecto. Por eso es muy importante tener ese hábito y todos los días antes de presentarse a hacer un rezo ante Hashem
a dirigirse a él, que es un rey, entonces uno primero da la sedacá. Son 3 monedas, ya les pasé por el chat cuál es el rezo que se hace. Sí, porque es una conexión con él. Y lo que pretendemos es desarrollar la relación con él. Esa es la pretensión. Que él nos pueda llamar, por ejemplo, Santiago, mi amigo. Que él pueda decir Rodolfo, mi amigo, como dijo de Abraham. O que pueda decir Edna, que es mi amiga. ¿Sí? Entonces, así como uno también puede decir Hachén, que es mi amigo, ¿no? Entonces, es una relación de esa clase, como cuando uno conoce a alguien con quien tiene mucha afinidad y se siente muy bien conversando con esa persona. Es lo mismo. Claro, uno guarda las distancias, por supuesto, y el respeto y la reverencia, ¿no? El cuidado que hay que tener en una buena relación. Entonces, venía, o sea, que este tipo de ofrendas que lo hacían así, tal cualito como uno se lo encuentra en los textos, así se llegó a hacer en el inicio. Pero hoy día, con la revelación del Zohar, entonces uno se eleva un poco más y desarrolla esa relación con él, sobre todo en estos tiempos finales, porque ya son finales. La redención está muy cerca. Muy pronto nuestras almas van a quedar más libres. Estaremos en Malhut de Asiyah, en donde será un mover muy distinto al que tenemos ahora, porque estamos en Malhut de Malhut, que es prácticamente es el basurero del árbol de la vida, prácticamente. O sea, tenemos los pies, nuestros pies están puestos exactamente en la parte más elevada que tiene el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí pues no llega luz. Y ya les he explicado que solamente tenemos un rayito de luz que se llama Or Hasadin. Ese es el rayito de luz que tenemos. O sea, es tal vez en otras naciones recuerden que existía, pueda que todavía existe, un animalito que se llamaba cocuyo. Era como una linternita que no era la luciérnaga, era cocuyo, era diferente a la luciérnaga. Mantenía encendido una lucecita muy pequeña. Eso es más o menos una semejanza al Or Hasadín del cual disfrutamos hoy día. Entonces, tenemos que aprovechar que tenemos ese pequeño rayito de luz para cogernos de ahí, lograr hacer las correcciones que necesitamos que el Creador nos ayude con esa corrección. Por eso, no pedimos nada material. Todo lo que pedimos, por favor, corrige mi alma, corrige mi alma. Entonces, estos 5 tipos, como le llaman aquí, de corbán o de sacrificios o de ofrenda, son sinónimos. Era de acuerdo, tenía mucho que ver la olá de acuerdo al nivel económico de cada uno. El que podía dar un buey o un carnero, con eso se podía presentar. Pero el que tenía menos recursos podía hacerlo con una paloma o una tórtola. ¿Y eso qué era lo que expiaba? Lo que expiaba era malos pensamientos, el incumplimiento de uno de los 620 deseos de Hachén, ¿sí? Por error, no algo intencional, sino por error. O el haber cometido un cortocircuito que se podía reparar o que se puede corregir con el cumplimiento de uno de los deseos de Dios. Entonces, que en la religión se llaman misbot, pero nosotros no procuramos por siempre tener en mente que son los deseos de Dios, porque es la voluntad de Él que es buena para con las almas.
Entonces, un deseo de él está manifestado ahí. Así que en esa relación vale la pena pues leerlo tal como está en el sentido pecha, pero internamente uno sabe que tiene que elevarse para hacer la unión con Hachén y desarrollar esa relación. Esa era la ofrenda Olá, y realmente era una ofrenda que se puede llamar lo más santo, era de lo más elevado, era una ofrenda de lo más santo. No se hacía para pedir nada más que una corrección. Concluimos que son las correcciones del alma lo más importante. Es la corrección del alma. Y eso es lo que tenemos que pretender. Si tenemos el alma corregida, vamos a estar en equilibrio, que es lo que se busca al manejar el árbol de la vida, poder estar en equilibrio. No, ni tanto que queme al santo, como dice, ni tan lejos que no lo alumbre. Entonces, es un punto medio en esta relación. La siguiente, la siguiente ofrenda tomó como nombre Minja, porque era de harina combinada con agua, ¿sí? Y le ponían aceite y alguna especia, alguna especie. Entonces, pero esa era una parte quemada y la otra era consumida por los sacerdotes. Era una ofrenda de buena voluntad, también se consideraba santa, de lo más santo, o sea que esas dos primeras eran de lo más santo. Y era similar, muy similar a la primera ofrenda Olá, de la que ya hablamos. Y era la expiación de lo mismo, o de malos pensamientos, o del incumplimiento de algún deseo de Dios que se equivocadamente, erróneamente se hizo, o para corregir y limpiar algún cortocircuito. Bueno, entonces, ya llevamos dos. Ahora, la ofrenda Chelamín. Chelamín quiere decir de paz. Entonces, cuando uno llega a esta ofrenda, realmente uno encuentra que sí es voluntariamente que uno se presenta. No hay ninguna obligatoriedad de hacer este tipo de ofrenda. Y va uno caminando con Hachén en paz. Simplemente le nace del corazón una ofrenda, no solo para Hachén, porque en el amor al prójimo yo puedo ayudar a muchas personas, no necesariamente con dinero, con oírles sus cuitas, con darles una buena orientación que sea sabia, que venga de la Torá, no un invento, una idea nueva mía, sino algo que venga de la Torá, consolando a una persona que está sufriendo. Eso también es una ofrenda. Y es una ofrenda de paz. ¿Sí? Entonces, uno va dándole la sugerencia a la persona de alternativas, de cosas que puede hacer para alivianar un poco las cargas de todo lo que se lleva en esta ruta que vivimos de Malhud, que es puro caos. Vivimos en medio del caos, en medio de la basura. A veces, de verdad, a veces se agobia uno de tanta basura que ve y que lee. Cosas sin sentido. Eso me encanta a mí de la palabra de Dios, que lo saca uno de todo eso. No pierde uno el tema, no pierde uno el hilo y no se sale uno del tema, sino que está concentrado en lo que Hachén le está enseñando, porque es la ruta correcta que debe seguir. Y los deseos de él siempre son buenos, siempre. Y todo viene de él. Eso es muy importante. Así a nosotros nos parezca
la peor de las situaciones, y en muchas religiones dicen, es que eso viene del diablo. No, no, justamente ese ser está al servicio de Hashem. Él es el emisario de lo que de lo que nos llegue mal. Él es el emisario. Y lo puede uno ver perfectamente cuando lee la biografía del rey David. Cuando uno adentra en los libros de la Tanakh y uno va encontrando las cosas que le pasaron al rey David que no fueron tan bonitas. La sublevación de su propio hijo, todo el desorden que tuvo alrededor, el desorden familiar, el desorden de las amistades, como Aitofel, por ejemplo, que Aitofel supuestamente era un gran amigo y sin embargo, porque le salió de su corazón su mala inclinación, la bestia que no había dominado, le dio un mal consejo al hijo rebelde, Absalón, hijo de David, y lo apoyó en la rebeldía que Absalón programó. Entonces, uno ve en David, por ejemplo, en el rey David, ¿no? El autor de 150 salmos los bajó del cielo porque son completamente celestiales y son para tratar el alma. Esos salmos todos son para tratar el alma. Yo sé que en la religión se enseña que el salmo, por ejemplo, la porción del 119, del salmo 119, que sirve para curar la vista, que sirve para curar las rodillas, etcétera. Pero uno, eso que está diciendo que es para el cuerpo, lo debe llevar al nivel del alma en el árbol de la vida, como aprendimos que está el cuerpo del ser humano en el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, Keter Hogmai Binah es uno que tiene que ver con la parte alta, o sea, la cabeza, donde están los dos cerebros. Y luego viene Gesed Geburah, Tiferet, Nesat, Od y Yesod, que es la otra parte del cuerpo humano. Entonces, cuando uno los encuentra, uno tiene que elevarse a caminar por el árbol de la vida, porque ciertamente que si uno logra la sanidad allí en el nivel espiritual, va a tener la respuesta en su propio cuerpo. Entonces, lo que pasa es que hemos estado haciendo oraciones, digamos, equivocadamente o erróneamente, no hemos aplicado, no hemos dado en el blanco, porque hay que moverse en el árbol de la vida. Entonces, respecto de aquí, de estas ofrendas, vemos que las más santas son las dos primeras, la olá y la minjá. Que la chelamín lo que da es paz, ¿sí? Y va a expresar ¿qué? Felicidad. Y ciertamente, poco a poco a uno le va llegando un nivel en el que puede sentirse feliz y saber que, por ejemplo, ya transcurrieron 70 años, pero ya a estas alturas uno pudo coger la felicidad porque Hashem se la proporciona a través de conocer su palabra y a través de conocerlo a él, conocer sus deseos y de tratar de tomar afinidad de forma con él. Básicamente con los 13 atributos de misericordia. Entonces, vemos que la chelamín que está puro en el centro, si ustedes lo observan de 5, la ofrenda chelamín va en el puro centro. Y para eso, ¿qué era cómo está representado en el sentido pecha? En el nivel pecha se representa con un buey o una vaca, carnero u oveja, con un macho cabrío o una cabra hembra y con hogazas de pan.
O sea, tiene todas las alternativas. Aún con lo más sencillo, puede uno ser feliz. Y tenga o no tenga, puede ser feliz, porque es que la felicidad no se puede fundamentar en cosas materiales. La felicidad y la búsqueda del ser humano es la felicidad. Entonces aquí nos hemos encontrado con la ofrenda de Chelamín, que uno va con felicidad, de verdad que contento y muy agradecido. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Hachem no nos va a dar una carga mayor de aquella que podamos soportar. Él sabe hasta dónde llegan las fuerzas de todos sus hijos. Y nosotros que estamos conociendo los secretos del cielo, estamos haciendo el caminito para conocer todos los secretos. Entonces, vamos a la ofrenda Hatat, que era con cabra o cordero hembra, en la que una parte era quemada y la otra era consumida por los Kohanim. Y esta era una ofrenda obligatoria. Las tres primeras eran de buena voluntad, pero esta sí era obligatoria. Y ya no, y también era una ofrenda de lo más santo, ¿sí? Venía a expiar algunos cortocircuitos cometidos por error, ¿sí? Porque pues fallamos, muchas veces fallamos en el blanco. Y tenemos la última ofrenda, que es Acham, que es la del carnero, donde una parte era quemada y la otra era consumida por los Kohanim, igual que la anterior. En cambio, la de paz, como era de paz, voluntaria completamente, en el que uno iba a manifestar la felicidad, pues era invitando vecinos, amigos, compañeros a participar de este tipo de ofrenda. Entonces, una parte que era quemada, pero la otra parte era consumida entre los Kohanim y el dueño y sus invitados. Entonces, ahí encuentra uno grandes secretos en la Echelamín. En la Echelamín va un alma bastante corregida, bastante, está compartiendo con otros, porque ya no estamos deseando tener, ya hemos corregido el deseo de recibir para sí mismo, sino que sí deseamos recibir, pero para compartir con otros seres humanos. Entonces, es una ofrenda que da equilibrio. Es muy importante dar, muy importante. Por eso nos ejercitamos con la Sedaká diariamente. Tenemos que estarnos ejercitando con la Sedaká diariamente. Ahora, en esta ofrenda, que va a ser, a ver, va a justamente a tratar de expiar por cortocircuitos que se han cometido. Vamos a la última, que se llama Acham. Y la Acham era bastante exigente, tenía que ser con el carnero, ¿sí? Era una parte quemada y la otra era consumida por los sacerdotes. Y era una ofrenda obligatoria. Entonces, esta también era una ofrenda de las que se catalogan como de lo más santo. Pero bien específicamente, ¿cuáles eran los cortocircuitos que estaba expiando? Un cortocircuito que se llama Achangue Selot, que era robar dinero. Robar dinero. Ahí dice que a otro judío. No hay tal división. No hay tal división. Todos estamos en lo mismo porque no está el santo templo. Y todos estamos igualaditos en el mismo nivel. Todos. No hay ninguna división, ninguna selección,
no hay niños consentidos, no hay niños privilegiados. Porque ahí da la impresión, al decir que por robar dinero a otro judío, o sea que le puede robar a los que no lo son, no es cierto. Robar es robar, ¿sí? Y uno lo ve cuando lee en Berechit la situación de Sodoma y Gomorra, las leyes de Sodoma y Gomorra que se están implantando hoy día. Si ustedes lo observan, se están implantando iguales, igualitas. Hay ciudades o hay naciones en donde se prohíbe darle, por ejemplo, alimento a las personas que no tienen techo, que generalmente en una ciudad se hacen al margen de la ciudad, en algún área. Y eso yo lo he visto desde siempre. Cuando yo era joven, que fui a vivir a Bogotá, estaba en formación un barrio que lo empezaron a llamar 20 de julio. Y allá había mucha labor para hacer, porque era gente desplazada, que venía muy afectada, familias completas, con niños chiquitos. Y había que hacer mucha labor, porque esos niños necesitaban educación, alimento, vestuario, techo. El techo eran unas casuchitas en el que ponían una hoja de zinc en el techo y unos palos y con eso sostenían la hoja de zinc. Carecían de todo, o sea, de verdad que los pobres siempre han estado, los necesitados. Hemos tenido mucha oportunidad para hacer el bien. Y uno puede desarrollar las virtudes o los dones que Hachén le ha dado para bendecir con lo que uno tiene. Entonces, en ese tiempo había eso, pero yo sé que hoy día es igual, no ha mejorado. Yo les estoy hablando de hace más de 50 años, ¿sí? No ha mejorado. Uno ve a la gente desplazándose. Uno ve a la gente que está con mucho, pero mucho sufrimiento. Y uno se da cuenta, por ejemplo, aquí en el área donde yo vivo, que llega tanto inmigrante, no solo de gente de Venezuela, no, vienen de México, que son nuestros vecinos, ¿sí? Viene gente de muchas partes, a quienes uno les puede extender la mano. Pero esta semana ha sucedido algo que de verdad lo afecta a uno, por lo menos a mí me afecta. Y es la ley recién firmada para esta área en donde se está estableciendo que la persona que conduzca a otro ser humano que está sin documentos legales en esta nación, no solamente que le conduzca, que le alquile un cuarto o una vivienda, que de alguna manera la proteja, va a ser sancionada hasta con cárcel. Entonces, esas son exactamente las leyes de Sodoma y Gomorra. Esas son. Y eso también lo viví cuando vivía en la frontera con Venezuela, hace muchos años, cuando Venezuela nadaba en el oro negro, que no es una mentira. Tenían los medios. No es una ilusión, no es un sueño, no es algo histórico, es algo real. Yo vivía en la frontera y llegaban los colombianos, porque eran muchos colombianos que se iban a trabajar en los campos a Venezuela.
¿Y qué pasaba? Que después de que trabajaban medio año o más en las labores del campo, para no pagarles, los que los habían contratado, les mandaban las autoridades para que los deportaran a Colombia. Y allí llegaban. Y tuvimos que ayudar a mucha gente que venían hasta sin zapatos. Entonces, esas son las cosas que a mí me hacen sufrir. Entonces es mucho para corregir. Tenemos que corregir el alma. Tenemos que dolernos del mal del vecino, de lo que le está sucediendo hoy a él, que a mí me puede suceder mañana. No estamos exentos de que las cosas se volteen, porque el boomerang existe. Es una ley. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es una ley. Y ese es el fundamento de la Torá. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que extender la mano los unos a los otros. Es muy triste la noticia que les acabo de transmitir. Es muy triste. No van a poder los indocumentados ni comprar un carro para poderse transportar, porque el que les venda, la aseguradora no les va a vender. ¿Sí? No va a haber, o sea, yo me quedé helada con la noticia, porque ya lo viví cuando estuve en la frontera con Venezuela viviendo. Eso yo ya lo viví. Y es algo bien triste, bien doloroso. Entonces uno, con lo poco que uno vaya y que tenga a disposición, ayúdelo. No importa quién sea, comparta con él un pedazo de pan, una voz de consuelo, una voz de ayuda, una palabra que le levante las manos. Es bien triste. La noticia es que, mejor dicho, lo deja uno, de verdad que lo deja en llanto. A mí específicamente, porque viví en la frontera hace muchos años, en la frontera con Venezuela. Aquí no había pasado yo eso en los años que he llevado viviendo aquí. Hasta ahora veo la noticia el día viernes y me ha tenido, la verdad, me ha tenido muy pensativa, porque tiene que haber una manera de que uno le pueda hacer el bien, no que se nos cierran las puertas de esa forma para poderle hacer el bien a otro ser humano, porque pues, claro, yo sé, ahora le quieren hacer el bien a los animales, ¿no? Son número uno, más que un bebé. Entonces, con todo esto así, tan patas arriba, pues, ¿en qué vamos a quedar? Realmente que tenemos que pasar la barrera que se llama Maxón. O la pasamos o nos quedamos congelados. Entonces, entre nosotros mismos, este grupito tan pequeño, porque es un grupo pequeño. Mi ambición personal no es tener un gran grupo, no. Al que llegue, si llega una sola persona, con esa sola persona, porque yo estoy convencida de la multiplicación geométrica que hay. Yo de eso, yo lo he vivido, la multiplicación geométrica
Yo la he experimentado porque se impactan familias y esos chicos que son ahorita chicos que reciben una instrucción saludable van a formar familias que también serán lo mismo, será con una información saludable. Entonces yo sé que hay un crecimiento geométrico. Entonces a mí no me preocupa el número, que esté o que no esté. Lo que más me interesa es poder llevar el mensaje dignamente y indicándoles a ustedes los pasos para poder ascender y no quedarnos aquí volando bajo, como se dice, tan bajo como estamos. De verdad que es, pero bien triste para la humanidad, por lo menos de esta área, estamos terribles. A la misma vez, aprobaron que una ley que más o menos se la puedo resumir aquí así. Le resumo en las siguientes palabras. Es una ley en la que si a usted vienen y le roban algo, no se puede quejar. O sea, Sodoma y Gomorra. Usted no puede reclamar nada, porque solamente es una cosita, una sola vez. Así eran Sodoma y Gomorra. Dicen los midrashim que salía, por ejemplo, alguien que había cultivado manzanas, supongamos, y salía a venderlas, ponía su venta en algún lugar. Pues cada uno de los habitantes de la región estaban autorizados a que podían coger una manzana, hasta que al final él se quedaba sin nada, porque cada persona venía y era una sola vez. ¿Sí? Puras leyes de Sodoma y Gomorra. Tenemos que vencer esa inclinación al mal. Tenemos que reorientar la inclinación al mal. Ese aspecto tenemos que no destruirlo, llevarlo al servicio de Hachén. Tenemos que hacer esa reorientación y nos apegamos a Hachén, tomando afinidad de forma con él. Y no es que seamos dioses, no es que nos vamos a convertir en dioses, pero vamos a hacer la corrección, lo cual va a beneficiar a toda la humanidad. Entonces, de verdad que esta parte de Vaikra a mí me tocó la fibra de mi alma con los hechos que sucedieron aquí en esta área, en donde yo vivo, con esas leyes, ¿no? Pues yo creo que eso desestimula mucho a las personas, por ejemplo, que tienen sueños, que es perfectamente aprobado que uno tenga sueños para desarrollar etapas y para desarrollar la vida, pero que se tienen que frenar porque son leyes que les impiden prácticamente. Entonces, tenemos que darle libertad a nuestra alma. En este mes de Nisan se llama el mes de la libertad. Y nos vamos nosotros, los del grupo, a procurar liberar nuestras almas. Vamos a procurar que las liberamos, rompiendo ese deseo de recibir solo para sí mismo. Vamos a mantener el deseo de recibir, sí, porque fue creado por Dios, pero para compartir y no quedarnos ensimismados y encerrados entre nosotros. Tenemos que ayudarnos como lo que somos. Ahora, somos aves de paso. Ahorita estamos aquí, pero los días, de verdad que como lo dijo Moche, son contados. Así es, son días contados. Y se va a llegar el momento en que nos tenemos que ir
aquí, de esta tierra, porque nuestras almas pertenecen al Creador, gústenos o no, pertenecen al Creador. No hay nadie que sea dueño de un alma, nadie. Todas las almas son del Creador y allí regresan, así como lo establece en el libro de Eclesiastés. Nosotros sabemos que las almas bajan de Binah y que van a regresar justamente allí del lugar de donde vinieron. Entonces, mientras tanto, estamos tratando de aprovechar los años o los días o los meses que Hachén nos dé. ¿Para qué? Para corregir nuestros pasos, para no estar haciendo cortocircuitos. Yo les he explicado que aspectos que son vitales de corregir, ¿no? Esos pensamientos que son como caballos briosos, parece una manada de caballos, que como dice el Rebbe Nachman de Breslau, tenemos que ponerle las riendas y el freno y someterlos a la voluntad de Hachén. Es el único que nos hace el bien. Nadie más nos va a hacer el bien. Los que estamos en este grupo disfrutamos de una bendición muy grande. Y es, como les dije la semana pasada, que vamos sobre las alas del águila. ¿Y quién es el águila? El águila es Hachén, que nos lleva bien elevados y él nos protege de los flechazos que nos mandan. No estamos bajo la influencia de los astros porque ellos no tienen esa influencia ya. Cuando uno está sobre las alas de Hachén, no hay influencia de astros. Todo lo que nosotros tenemos que aprender es a ser agradecidos, desarrollar ese amor incondicional con Hachén. La expresión yo se las he enseñado, Gansú Letová, y con el debido respeto y la debida distancia, teniendo temor del Eterno. No miedo, el temor, esa reverencia por el Eterno. Entonces, herramientas ya tenemos, bastantes herramientas. Secretos del cielo nos han llegado. Así que vamos a procurar en el momento actual cómo vamos a aplicar esta parte de Vayikra. ¿Cómo la vamos a practicar? Elevándonos por encima de las circunstancias, sometiendo esa bestia indómita, sometiéndola a los deseos de Dios. Entonces, ahí ya estamos cogiendo una mejor ruta. Estamos encaminados por el camino correcto. Y yo creo que de esa manera, de verdad que podemos hacer una ofrenda chelamín, una ofrenda de paz. De esa manera, lo vamos a lograr. No estarnos quejando, porque todo viene de él. Entonces decimos, Gansú Letová, no nos quejemos. Estemos contentos con lo que tenemos. Estamos vivos y tenemos la gran oportunidad de bendecir su nombre. Nos podemos unir con los ángeles. Les he explicado, 20 minutos antes del amanecer, tomen su libro de Salmos y tomen Salmos, hagan lo que en esos 20 minutos antes del amanecer logramos una unión maravillosa de Malhut en el árbol de la vida con el Seirampín. Y así entonces nosotros estamos alabando al Creador desde aquí. Entonces es una práctica y debemos tratar de hacerla. Esos 20 minutos le dan a todo ser humano que lo practica, de verdad que le da paz para el día. Y así uno va viviendo en paz.
que es algo que uno anhela, porque es que la paz conlleva felicidad. La paz intrínsecamente, esa es la felicidad. Así que entonces, yo espero que con esta porción de Vaikra logremos nosotros de verdad la elevación que deseamos, no quedarnos en ese sentido pecha, completamente que es incomprensible, porque cuando uno viene y lee que había que hacer el sacrificio de una paloma, por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hago hoy día? No, tiene que salir del sentido pecha, elevarse hacia el Sod en el secreto, porque todo es un tratamiento para el alma. Entonces, vamos ascendiendo. Tenemos que ascender. Tenemos que ascender. ¿Sí? Para poder pasar la barrera de Maxón. Ahora, el Eterno está al cuidado de todos y Él es quien tiene nuestros días en su mano. Por eso me encanta y me gusta mucho establecer el Salmo 16:5, porque ciertamente tú guías mi destino. Ciertamente estamos en su mano. Y lo que Él resuelva es lo correcto, es lo justo, porque no puede uno ir a decir, oh, no, yo he hecho esto y lo otro. No, no tenemos méritos. Estamos en medio del barro. Los méritos los tienen nuestros patriarcas. Más bien por los méritos de los patriarcas y de los sadiquín podemos tener beneficios, pero no por nosotros mismos. Nosotros no tenemos mérito ninguno. Nos llega ese rayito de luz enteramente por misericordia, no más. Y de verdad que el Salmo 5, cuando uno lo lee cuidadosamente, lo escudriña, uno encuentra allí, entrando al secreto, uno encuentra en ese salmo el nombre de Dios, Hanania. Y ese nombre, que no viene explícito, hay que unir varios versos para poder armar el nombre. Quiere decir Dios misericordioso. Al final dice que lo rodea a uno como un escudo. ¿Sí? De esa manera lo protege. Ese es un salmo súper hermoso, que cuando uno lo establece, está pegadito del Dios misericordioso para su alma, porque cuando el alma esté nivelada, todas las cosas aquí de la materia, todas quedan resueltas. Entonces, tenemos muchos recursos. Yo me he esforzado y mi amiga Karime y la señora Andrea, que nos están colaborando con este canal, estamos aportando para que de otras naciones puedan recibir los secretos del cielo. Y ustedes deben pasar la voz a las otras personas. A lo mejor se pueden pedir que sean agregadas y pueden oír y aprovechar este tiempo que todavía tenemos disponible de la palabra del Creador, que es la que nos da la guía. Entonces, me detuve bastante aquí con Vaikra, porque creo que es dentro de lo más elevado que hay en el Sod, que no nos detenemos en el pecha, sino que nuestras almas vuelan a tomar estas palabras y a vivir de la mejor manera durante esta semana. Algo que agrade al Creador. Tampoco estoy diciendo, por ejemplo, que nuestro trabajo lo vamos a regalar. Todos tenemos que comer y todos tenemos que pagar renta
y todos tenemos gastos de servicios. Tenemos que atender nuestras necesidades y las de nuestra familia. Así que la Sedacá se da de la manera como se ha instruido. No es obsequiando a ustedes su trabajo. Porque esos dones que Hachén nos ha dado, justamente nos lo dio para que podamos poner el pan en la mesa, para que podamos cubrir nuestras necesidades. Entonces, como la mayoría de las personas han desarrollado ese amor desaforado por el dinero. Por ejemplo, hoy salió una noticia que dice que han salido de la banca como, no sé, 1 billón o algo así de dólares. Bueno, ¿qué está pensando la gente? Hay el ejemplo de los mexicanos de hace unos años. Yo tuve un trabajador mexicano que me contaba, porque yo le preguntaba por qué había llegado a esta nación, porque él me contaba que él tenía sus lotes, sus cultivos, y que llegó a acumular mucho dinero. Entonces yo le quería escuchar qué era lo que le había pasado para llegar aquí, porque aquí llegó con las manos vacías, sin nada. Y miren la explicación que él a mí me dio. Me dijo, yo sí tenía todo ese dinero metálico, lo tenía realmente, pero hubo una gran devaluación y me quedé sin el dinero. Ya no podía comprar ni un pan. Entonces, fíjense ustedes cómo hay de espejismo, cómo hay de engaño. Es que vivimos en un holograma. Esto lo formó Hachén para darnos la oportunidad de la corrección de nuestras almas. Porque a eso fue que bajamos, a corregir el alma de Adán. Entonces, uno se enreda con todas las cosas materiales. Yo me pregunto, toda esta gente que en este momento ha sacado todo ese dinero y va a venir una devaluación, le va a pasar lo del trabajador mexicano que yo tuve. No van a tener ni con qué comprar un pan. Ahora, no, que lo volvemos plata y que lo volvemos oro. Y entonces, eso es lo que va a poner en la olla para cocinar. O será más bien que miremos los recursos que Hachén nos ha dado, que nos dio la tierra para poder que produzca, para alimentarnos. Entonces, tiene uno que mirar de otra manera las cosas, dejar de ser tan materialista. ¿Sí? El dinero no lo es todo, es un espejismo, menos el dinero actual, que ni siquiera tiene respaldo de oro. Antes, por allá hace unos 50 años, el dinero todo estaba respaldado con oro. Eso era otra cosa distinta. Pero hoy día no hay respaldo de oro. Ponen una máquina a imprimir. Eso es todo. Y son puras mentiras. Lo que vivimos, de verdad que es la mentira más grande. Por eso, el Zohar nos dice, busque el 99% que es la verdad. Porque aquí donde estamos es el 1%. O sea que estamos en un mundo ficticio completamente. Es un holograma. Es eso lo que es. Es un dibujo, más nada. Entonces tenemos que elevar nuestras almas y de verdad que, como dicen en algunas zonas, ubícate. Ya, tenemos que salir de tanta falsedad,
y de tanta mentira y de tanto engaño y ponernos en el lugar apropiado, en la búsqueda incansable de Hashem, de conocer sus deseos, que son 620 deseos para cumplir, 125 peldaños para ascender. O sea, la tarea es ardua, no es fácil, pero se puede lograr. Perfectamente se puede lograr. Va a entrar la festividad de Pesa. Ya el 5 de abril, en la noche, estamos iniciando la festividad de Pesa. Y sobre eso yo voy a traer una enseñanza sobre Pesa para que los que no tienen acceso y no saben cómo celebrar esa festividad, tengan el conocimiento y lo hagan siguiendo la instrucción y de todo corazón. Sobre todo, se trata de eso, de la unión que tenemos que tener con Hashem, como la Parashá Sab, que está comenzando y es para esta semana, que dice, realmente dice, ordena. Cuando uno entra al rollo de la Torá, en la Parashá Sab, va comenzando de la siguiente manera. Y voy a utilizar este texto que es cabalístico, bien cabalístico, de cómo comienza. Dice, Estamitukat alas mi véalo. Fuego permanente, va por ahí, va por ese lado. Dice, él quiere que mantengamos como esa unión. El fuego permanente se refiere a eso, a que estemos vibrando con él, a que estemos en esa unión con él. Y dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló Dios a Moshe diciendo, Sab, o sea, el nombre de la parashá, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la olá, o sea, la ofrenda de la elevación. Dice, esa es la olá, ofrenda de holocausto, que sobre llamas arde sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. O sea que quiere una ofrenda tamid. Pero sab, cuando uno va al original hebreo, entonces uno encuentra que sab se puede traducir también de la siguiente manera. Uno puede decir que sab, que inicialmente dice ordena, la puede traducir como unión, conexión, mandamiento, ordena. Entonces, nos apegamos a la unión, a la conexión. Y ahí se empieza a desarrollar SAP, porque vamos a mantener la llama o la vela que es nuestra alma, aquí donde estamos abajo, nuestra alma es la vela que debe arder para Hashem. Como alcanzamos a leer, todo el tiempo. Debe ser una ofrenda tamid, todo el tiempo. Entonces, yo les sugiero, como siempre, que vengan a la Torah Emet, busquen la parashá Sab, que se escribe T-Z-A-B pequeña, o V, como le dicen hoy día. Sab, que quiere decir unión, conexión. Entonces, esa llama ardiente dentro de nuestra alma, y así vamos a celebrar Pesa, con esa llama ardiente. No la vamos a hacer en el sentido pecha, no la vamos a hacer en el nivel Sod, como lo enseña y como nos indica el Zohar, elevando nuestras almas para poder ascender, poder superar todos estos tentáculos que se le tienden al alma, y es para enredarla. La materia es para eso, para enredar el alma. Solamente sirve para eso. Y el alma se deja engañar y se deja enredar y está metido solamente en ese cajón de materia, no más. Entonces tenemos que buscar
el 99%, meternos en ese 99% que es la verdad y que es la realidad, y no en el 1% que tenemos aquí. Vivimos en este holograma. Así que bueno, yo estoy preparando lo de PESA, son 15 pasos, pero voy a tratar de traerlos resumidos. Y aquellos que no tengan acceso a tener a su disposición la masa, por ejemplo, o el vino, porque habrá lugares donde no se tenga disposición de ello. Entonces voy a presentar algunas alternativas, porque lo importante, lo más importante es la conexión, es la adhesión a Hashem. Eso es lo más importante, porque eso es lo que nos va a dar libertad. Y vamos a poder romper con todas esas barreras que impiden que nuestras almas se desarrollen. De verdad que estoy muy agradecida con la presencia de ustedes en este día. Tuve que presentarles algunas noticias locales que no son bonitas, pero es importante saber uno lo que está sucediendo en otros lugares a otros seres humanos. ¿Qué es lo que está por venir? Cada día yo me doy cuenta que el ego se acentúa más y más. Y me gustaría que fueran a la Torah Emet, buscaran en Bereshit 36, verso 32, donde se habla de los 7 reyes que vivieron antes de que el pueblo de Israel tuviera sus propios reyes. Me gustaría que fueran allí, porque allí ustedes se van a encontrar con la creación Aleph. Aleph quiere decir la primera creación. Se le dio la oportunidad a los descendientes de Edom, pero el egoísmo era tal que cada vez Hashem tuvo que destruir cada uno de esos reyes. ¿Y cómo lo hacía? En congelación, congelándolos. Entonces, imagínense, tanto orgullo en este holograma, donde se pelean. No, que este tiene el petróleo. No, que el otro produce el trigo y somos dueños del trigo. El otro, que somos dueños del oro. El otro, que somos dueños de la plata. Todos con un ego así. Cuando todo quede congelado, ¿qué se llevan? No van a llevar nada. Todo congelado. Como le sucedió a esos 7 reyes. Por eso es lindo escudriñar los textos. Eso es lo lindo. Y de verdad que en ese aspecto, yo estuve estudiando en este fin de semana con el Zohar, en la Parashá Naso. Ahí fue donde los encontré, a estos 7 reyes, y cómo quedaron destruidos. Pero bueno, tenemos la gran esperanza de que viene Pesa, y Pesa es la fiesta de la libertad. De verdad que con Hashem nos lo pasamos de fiesta en fiesta. Cada Shabbat tenemos una fiesta. Sean 52 semanas o 54, cada Shabbat tenemos la oportunidad de unirnos a Hashem y estudiar su instrucción. Preferiblemente sería tomarla del Zohar. Pero si tienen, por ejemplo, la Torah Emet, estudien en la Torah Emet, ¿sí? O si tienen otro Humash, porque hay diferentes Humashim. Pero pasen tiempo en esa porción, meditando, porque es muy profunda cada porción. Pero nos la pasamos de fiesta en fiesta. Acabamos de salir de la fiesta de Purim. Hace poquiticos días que terminó Purim, que fue la liberación de uno de los exilios, ¿no? Ahora entramos a Pesa, que es la liberación
de, de la esclavitud en Egipto. Entonces, vamos de libertad en libertad. Es increíble, absolutamente increíble cómo se vive con Hachén de una manera tan elevada, ¿sí? Es bien elevado. Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas. Hay una manita levantada. Por favor, puede hacer su pregunta. Esta manita es la mía. Bueno. Yo le quiero agradecer porque usted pues nos está actualizando con lo que está sucediendo en otros países. Es una noticia muy triste, pero solamente quiero añadir a parte de las enseñanzas que usted nos ha dado y a lo que hemos ido aprendiendo en la Torá y en todo lo que tiene que ver con la Cábala y el Zohar. Y es que la palabra de Dios es tan clara que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Se escucharán todos esos rumores de guerra, pestes, enfermedades. Y es así como estamos viendo en estos últimos tiempos, como también pienso que el día que toda la humanidad se concientice de que realmente no somos dueños de nada, absolutamente de nada, y que solamente somos administradores y de los cuales pues las cosas no son quitadas si no somos buenos administradores, entonces yo pienso que ese ego podrá, pienso que podrá trabajar mejor en cada persona, aceptando que realmente que los dones y todo lo que nosotros podemos hablar es aceptando de que es Hashem a través de nosotros y que es de la única manera donde podemos aceptar realmente los talentos que Él nos ha dado a cada uno, ¿sí? Y de verdad, pues, eso era lo que yo quería, pues, agregar solamente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o quiere hacer una pregunta? Lo que desee, es libre. Entonces el título de la clase de hoy se titulaba ¿cómo, tía? La clase de hoy estuvimos terminando porque dimos la explicación acerca de la primera parashá Vaikra y entramos a Sab. Ok. La parashá de la semana. Pero Sab no se les olvide que quiere decir unión, conexión. Y es una llama ardiente que debe estar encendida 24/7 con Hashem. O sea, que era de cómo estar unidos hoy con Hashem. Sí, cómo no. Ajá. Okay. Y cómo vamos a estar con el alma elevada, no viviendo pegados aquí a la materialidad, sino elevados, ¿sí? Porque Vaikra de verdad, esa parashá es bien difícil. Este es un libro que no es fácil. Más adelante, de interpretación no es fácil. Necesita uno alguien que lo ayude y que le guíe para poder que el alma ascienda. Porque si no se queda uno literal, y no pasa nada. En su alma no pasa nada. Porque lee uno de los sacrificios de los animales y uno no cae en cuenta que uno tiene adentro una bestia que no ha corregido, una bestia que la tiene que redirigir hacia el camino correcto. Entonces, de eso ha sido esta reunión en el día de hoy y de que oremos los unos por los otros. Hagamos oración los unos por los otros, ¿sí? Podemos pedir la corrección de cada uno de los de este grupo, que podamos corregir para atravesar, corregir nuestra alma para atravesar la barrera llamada Maxón. Muy importante. Ahora, ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? Sí, yo quiero decir algo más. Con respecto a la parashá que acabamos de terminar, que es una parashá muy hermosa y de la cual nosotros me impresionó mucho lo de la Aleph pequeña, ¿sí? Y esa Aleph pequeña que significa humildad, ¿sí? El que nos recuerda que siempre debemos estar humildes. Y la palabra de Vayikra que usted también dijo, también me llamó la atención mucho, es que es como un susurro, un llamado de Dios
que fue para Moshe, pero es como esa oportunidad que él nos da de poder sentarnos y amigablemente conversar con él. Así fue como yo lo recibí. Y así es. A ver, Rodolfo, qué bonito, Rodolfo va a intervenir. Yo tengo una pregunta, pero es más de información general, me imagino. Cuando tú hablas del Zohar, que nos refiramos, que nos vamos al Zohar, ¿qué pasa entonces con la Torá? ¿Dónde queda la Torá? ¿Cómo es la instrucción para usar el Zohar y la Torá? Oh, ya, Esta es mi sí. pregunta. Está bien, Rodolfo. Mira, nos movemos entre la Torá y el Zohar, pero hay un sabio que nos aconseja que empecemos por el Zohar, en el nivel del Zohar, que es el Zohar en sí lo que tiene son los secretos del cielo. Es como penetrar en el corazón de la palabra, en el puro corazón de la palabra. Entonces, él aconseja, comiencen por el Zohar y más bien usted sabe, este es el cuarto nivel de interpretación y van descendiendo al tercer nivel, que es con los Midrashim, al segundo nivel, que es con el Remes, o sea, con gematría, donde se maneja mucho con números, pero también hay otras maneras de hacer gematría, no solamente números. Y luego, como la tenemos en los rollos, exactamente en el sentido pecha. Pero lo mejor que uno puede hacer para aprovechar bien el tiempo es comenzar con el Zohar. Yo les he dado ya bastantes secretos del cielo que o sea, me he comido el libro para que digerido le llegue a ustedes, ¿sí? Entonces, claro, el Zohar es un set de libros, un conjunto de libros compuesto de 23 tomos, ¿sí? En donde se analiza a profundidad casi todas las parashot. No están todas, pero casi todas. Pero muy interesante es saber, y está muy buena la pregunta, compañero Rodolfo, porque es muy interesante saber cómo llegó a formarse el Zohar. Entonces, el Zohar le fue entregado a Bar Yochai, a Simón Bar Yochai, que viene de allá de una persecución en la época romana, en el que a él se le fue la lengua con un comentario que hizo, un comentario hasta muy sencillo, ni siquiera era para ofenderse, pero claro, era la época romana y respirar grueso era castigadísimo. Entonces, él hizo un comentario acerca de los baños que tuvieron que hacer para la complacencia, para la diversión de la élite romana de ese tiempo. Él dijo algo como así: oh, hemos construido los baños, pero nosotros no los podemos disfrutar. Un comentario más o menos así fue lo que él hizo. Le llegó el comentario, obviamente tergiversado, al emperador romano y le decretó la muerte. Entonces, él, obviamente, dijo, tengo que salvar mi vida. Entonces, buscó y se le presentó la oportunidad de meterse en una cueva. Sucede que en esa cueva, Hashem prodigiosamente le hizo aparecer un arroyo de agua y al lado afuera, muy cercano, apareció un árbol de carob, se dice en inglés, de algarrobo. Y sucede que él se metió allí y para no gastar sus ropas, a él no le podían llevar comida ni nada, porque seguían a la persona que fuera a hacerlo. Entonces, él
se metió allí con su hijo. Su hijo dijo, no, yo me voy con usted, papá, yo me encierro con usted. Y se quedaron los dos en la cueva y para no desgastar las ropas, se metían entre la arena. Uno dice, ah, bueno, pero eso por un rato pues está bien. Pues no, no fue un rato, fueron 12 años. Hizo inmersión en oración y allí él fue instruido por el profeta Eliahu, ¿sí? Que vino a darle las enseñanzas, y por el ángel Met o Meta, palabra final tron. Porque no estamos autorizados a pronunciar ese nombre de unido todo. Entonces, recibió la instrucción porción por porción y él la dejó en hebreo. Al pasar los años, cuando pasaron 12, ellos salieron de la cueva llenos de llagas, porque la piel del contacto, del roce con la arena, se la había comido la arena, ¿sí? Entonces, estaban todos llenos de llagas, pero cuando salieron, Simón Bar Yochai miró los campos y dijo, ay, a esto se dedica toda esta gente, cuando hay cosas tan importantes para atender. Pero sucede que él estaba lleno de luz, mucha luz, y con solo mirar los campos se encendían. Entonces Hashem le dijo, ah, has salido lleno de luz y vas a acabar con mi creación. Pues yo no quiero eso, te regresas a la cueva. Y se regresaron un año más. O sea que completó 13 años en la cueva hasta cuando logró la corrección completa de su alma y nos dejó el estudio del Zohar, que realmente está abierto para todas las generaciones desde el año 2000. Antes era en secreto, se pasaba de oído, de boca a oído. O sea, era muy secreto. Pero desde el año 2000 se abrió y todos tenemos acceso a ello. Es muy importante tener un maestro para que a uno lo guíe por el Zohar, porque es tremenda luz. Es una luz de verdad radiante. Pero obviamente el fundamento es la Torá, lógico. Y entonces ahí es donde uno se está moviendo. Del Zohar va a venir uno a la Torá escrita en el sentido pecha, pero uno empieza a descender niveles, desciende los niveles. Bueno, entonces continúan las preguntas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo está mi linda? Bien, gracias a Dios. Tengo una duda, una pequeña pregunta, ya que se estaba mencionando toda esa historia. ¿Por qué se abre a partir del 2000 el conocimiento del Zohar y no antes, no en los 90, 80 o los 70? ¿Por qué a partir del 2000? Entendemos que a partir del 2000, porque somos la última generación antes de pasar la barrera Maxón. Entonces, como estamos en lo más bajo del árbol de la vida, en el holograma que creó Hashem, Hashem nos quiere dar esa oportunidad y por eso nos abrió a partir del año 2000. O sea que para el 23, pues vamos como con los 23 tomos del Zohar. ¿Sí? Cuando uno va a mirar cada parachá en el Zohar, hay una que yo he contado que tiene 965 párrafos para estudiar. O sea, que se le va a uno la vida y uno no ha terminado de estudiarlo, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a corregir el alma. Entonces, por eso es tan importante conocer los secretos del cielo. Espero que les satisfaga la respuesta. Es la oportunidad. O sea, hay muchos sabios que dicen, benditos los que están
en la última generación, porque van a tener acceso a conocer todos esos secretos. Pero hay otros sabios que dicen, siquiera, y es de maravilla, aquellos que se van antes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha correspondido vivir en medio de todo este barro. A muchos les parece terrible vivir en medio de este barro. Mira, algo que me dejó, bueno, pensando por lo menos, y es la noticia de el hombre que en los carnavales de Río de Janeiro, el último carnaval, hizo como una obra de teatro donde se burlaban de este gran personaje que vino a la tierra. Yeshua. Ajá. Y entonces se burló. Él se disfrazó, se vistió de demonio y se burló. Y fíjense cuánto hace que pasaron los carnavales. Hace poquitos días. Y ya la noticia está en que murió totalmente aplastado. No quedó ni el recuerdo. Porque de verdad que uno estos temas los tiene que mirar con respeto. El carro que iba manejando quedó debajo de una tractomula que lo dejó borrado del mapa. De ahí que uno tiene que desarrollar la reverencia, el respeto y aprender a manejar el artesano de la boca. La boca nos la dieron fue para bendecir, no para maldecir. Y mucho menos una mofa, porque hay que respetar. Algunos tienen esa religión, otros tienen otra. El Zohar no es religión. El Zohar es el conocimiento de los secretos del cielo. Es eso. Entonces tengo otra mano levantada. Rodolfo. No, doña Nelly, me equivoqué, perdón. ¿Verdad? No, bueno, no, pero yo- ¿le quedó clara la respuesta? Sí, sí, señora, sí, es Bueno. demasiado, es información de todas formas, pero estamos de bebés. Sí, de pañales. Sí, Es verdad. Pero muy no bien, importa. Tenemos la oportunidad. ¿Ves? muy bien. Así Sí, que señora. ánimo arriba, ánimo arriba. A pesar de todo, nos elevamos. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguien Bueno, más quiere participar? Bueno, entonces, con un gran agradecimiento, ha transcurrido 1 hora, 23 minutos. Gracias por haberme acompañado en esta tarde de hoy. Espero que sus almas se hayan alimentado y puedan comprender la enseñanza de este día. Y que sobre todo lo podamos practicar. Sobre todo. Vamos a dejar tanta materia, nos alejamos, sabiendo que la corrección del alma es lo importante. Porque con el alma corregida se nos corrige todos los demás aspectos, todo se corrige. O sea, un alma corregida es una maravilla, ¿sí? Porque queda completamente nivelada. Entonces, y estamos tratando de cumplir con los 620 deseos de Hachén. Son 620 luces de corrección. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la oración de despedida. No quiero dejar pasar la oportunidad de desearles lo mejor a través de la bendición arónica. Que Hachén te bendiga y te guarde. Que Hachén haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Hachén alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom para todos. Muy buenas tardes.